Y bueno, este decreto que hoy le dedicó una gran parte en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, le dedicó una gran parte, Violeta, pues a explicar este decreto que vaya escandalera que se ha hecho con Grupo México, que sienten que prácticamente los están despojando, muchos ángulos desde donde ver estos dos decretos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Violeta. Sí, Ernesto, y sobre todo este último del día viernes, donde se declara la ocupación temporal, que eso también ya lo estaremos hablando con los maxi abogados en Sí. este tramo de que pertenece en concesión, que eso me parece muy importante que lo haya aclarado el presidente esta mañana, Ernesto, y con eso yo iniciaría. Él señala que no es propiedad privada, eso es muy, muy importante, y que estas concesiones son de la nación, son otorgadas a particulares, pero son de la nación. Eso también me parece muy importante rescatarlo. Y esta actitud, Ernesto, que decía en la mañana el presidente con la prepotencia de Germán Larrea, ahorita vamos a presentarle a la audiencia dos cuadritos que nos sintetizan parte de esta prepotencia o entendemos por qué esta prepotencia de estos empresarios, de que ya no le contestaba ni siquiera el teléfono, decía al secretario de Gobernación. Y bueno, Increíble, Violeta, eso. Increíble la declaración, como bien señalas, perdón la interrupción. adelante, Sí, adelante. me sorprendió ni siquiera responderle el teléfono al secretario de Gobernación, por retrata de cuerpo entero a Germán Larrea. Sí, sí, Ernesto, y pues esto que platicábamos, pues es impactante lo que vamos a presentar en el sentido de que entendemos por qué parte de esta prepotencia. Y el presidente decía, bueno, pues hay que ver que a dos empresas le entregaron 24,000 kilómetros de vías férreas durante el gobierno de Cedillo, y bueno, a una de estas empresas fue Grupo México, a quien se le entregó, Ernesto. Y bueno, él decía, hay que investigar cuánto les costó también la privatización. Prácticamente fue un regalo, Ernesto, de los ferrocarriles mexicanos a estas empresas privadas, Ernesto. Y bueno, pues sí, esa es una situación que nos parece importante iniciar con esto. Y esto que él decía, que Germán Larrea les proponía, que les daban, ¿no?, el derecho de paso al gobierno mexicano, y él dijo, no, nosotros somos los que les vamos a dar el derecho de paso. Esta es una vía que es de la nación, ¿no? Y va a regresar a este dominio, y por seguridad nacional e interés público, pues va a seguir siendo de la nación. O sea, el dominio es de la nación. Ernesto, con eso yo iniciaría para que comentemos un poco sobre lo que ha señalado el presidente. Y bueno, y por último, Ernesto, esto que hemos debatido mucho en torno al Tren Maya, por qué se lo está entregando a la Sedena y a la Marina, y aquí vuelve a decir, se lo estamos entregando a estas instituciones porque nos interesa que en un futuro no se privatice, tiene múltiples ángulos y múltiples lecturas, tú ya harás una al respecto. Y no solo eso, él decía en un suspiro, ¿no? Así incluso, no me acuerdo cuál fue la frase exacta que utilizó, se lo quitarían a Quitados de la pena. Ajá, con un pellizco, dijo así, ¿no? En un pellizco se lo quitarían a Fonatur. En cambio, a las Fuerzas Armadas sería más difícil, y el objetivo es de que esto no se privatice y garantizar que las pensiones, que bueno, las utilidades que se obtengan de estos, pues de estos tramos de los trenes, pues sean utilizadas para las pensiones, Ernesto. Eso es parte también de lo que hemos estado discutiendo aquí, ha generado también polémica, pero nos parece importante señalarlo y compartirlo con la audiencia. Así es, Violeta. Pues mire, le vamos a presentar, acordamos con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, lo vamos a abordar todavía más a profundidad, pero Violeta y yo le vamos a presentar algunas imágenes y algunos datos duros de las implicaciones de esto para poder entrar también en materia con los maxi abogados. Así que, pues, cuando escuchaba usted a Violeta Núñez decir la prepotencia y la soberbia, pues de un personaje, un empresario como Germán Larrea, pues ahorita Violeta Núñez con este trabajo que hizo, pues le va a explicar por qué. Adelante, Violeta.
Sí, Ernesto, hemos preparado dos cuadritos que decimos, ya no vamos a recurrir a lo que siempre hemos estado aquí señalando, lo de pasta de conchos, Ernesto, que realmente fue una tragedia que se pudo haber evitado, ¿no? Y finalmente Grupo México quedó impune de estos 65 mineros que, insistimos, se pudo haber evitado porque pues ya el sindicato de mineros y los propios trabajadores, las familias y algunos reportes señalaban que había que atender esas minas y bueno, Grupo México no lo hizo, pero vamos a presentarles estos dos cuadritos y bueno, y también haremos referencia o brevemente a esto que ocurrió también en el río Sonora y en el y Bacanuchi, este derrame que hubo, pero bueno, más allá de esto vamos a ver dos cuadros que hemos preparado con las ganancias, Ernesto, de Grupo México. El primero gracias, Leonardo, muchísimas gracias. El primero que están viendo ustedes en pantalla habla de las ventas y las utilidades del 2022 en dólares. La primera columna hace referencia a las ventas y utilidades de manera anual y la segunda a lo que se recibe al día. Y bueno, estamos hablando de que Grupo México en forma anual tiene ventas de 13.870 millones de dólares y al día de 38.000 millones de dólares, Ernesto. Ese es un dato que nos parece muy, muy importante aquí colocarlo con la audiencia y poner lo que son las utilidades netas, ya, no nada más las ventas, sino ya las utilidades netas, lo que realmente se estaría quedando como ganancia a esta empresa. Y hablamos que de manera anual ellos reciben de utilidades netas 2.855 millones de dólares, que implica, Ernesto y querida audiencia, eso nos parece un escándalo, 7.8 millones de dólares al día, Ernesto. Eso es una barbaridad, incluso lo comentábamos tú y yo, pues no puede ser. Y hicimos varias veces, incluso algunas consultas, e hicimos varias veces el ejercicio, y estamos hablando, Ernesto, de estos 7.8, casi 8 millones de dólares al día de utilidades ya netas, no brutas, netas, que implicarían que al día se está llevando Grupo México de ganancias 138 millones de pesos, Ernesto, que son Diario. diarios, Ernesto, diarios, ¿no? Esa es una situación que entendemos por qué parte de esta prepotencia que hoy comentaba el presidente, ¿no? Pareciera que nosotros como Estado o nación estamos mendigando pasar en ese territorio que es de la nación, ¿no? Eso por un lado. Y ahora tenemos otro cuadrito que es ya lo que implican las ganancias. Este es en general de Grupo México y este que estamos viendo aquí, gracias, Leonardo, corresponde a los ferrocarriles. Y estamos hablando ahí de que ellos tienen una venta anual de 2.646 millones de dólares al día de 7.000 millones de dólares, y ya llevándolo a la utilidad neta, estamos hablando de 481 millones de dólares. Y al día, Ernesto, eso también es sorprendente, digo, es más sorprendente todo lo que engloba la minería y otros negocios que tiene Grupo México, pero al día en ferrocarriles se lleva de utilidad neta 1.3 millones de dólares. Ya en pesos se dirían 23.000 millones de pesos diarios, Ernesto, diarios, ¿no? Esa es una situación que nos ha escandalizado y que implica también tanto las ganancias generales como esta, pues como economistas y como población lo sabemos, un proceso de explotación inmenso e intenso, y una parte importante de sus ganancias, por supuesto, está sustentada en lo que es la extracción de la industria minera. Y ojo, los ferrocarriles son las venas de este capital donde se mueven estos minerales, Ernesto, y que le ha permitido a Grupo México tener estas 7, casi 8 millones de dólares al día en ganancias, Ernesto. Eso es realmente algo que nos permite entender, decía el presidente, pues esta prepotencia que tiene Germán Larrea, ¿no? Y bueno, y hay un dato también que les queremos compartir, que también nos parece
muy, muy importante. Es un mapa que hemos también aquí preparado para ustedes, que nos muestra de la extensión que tiene Grupo México a nivel nacional. Aquí estamos hablando, Ernesto, como decía el presidente, de lo que ha ocurrido desde el día viernes, de la ocupación temporal de 120 kilómetros, solo 120 kilómetros. Y un dato que estamos viendo nosotros con la información de Grupo México actualizada, es que ellos tienen más de 17,000 kilómetros en concesión. Estamos hablando de 120, gracias, de 120 kilómetros, y lo que está ahorita peleándose o está en disputa son estos 120 kilómetros, ¿no? Vamos nada más a comentarles que del total de los 11,100 37 kilómetros que ellos tienen, estos 120 kilómetros representan el 1,07% de las concesiones que ellos tienen, Ernesto. Es prácticamente nada. Otra vez repito, 1,07% de las concesiones que ellos tienen de los 11,000 kilómetros, que prácticamente es la mitad más de la mitad de las vías férreas están en concesión de Grupo México, y solamente es el 1% el que se está aquí ocupando temporalmente, y que, bueno, nos parece muy importante esto que ha señalado el presidente. Son concesiones y son terrenos que le pertenecen a la nación, Ernesto, ¿no? Y eso también hay que comentar, que eso es muy, muy importante. Y bueno, hemos visto este mapa que nos muestra toda la expansión que tiene Grupo México hacia el norte y hacia el norte del continente también. Ahí lo estamos viendo, hacia Estados Unidos. O sea, las vías férreas se conectan desde el sur hasta, no completamente todo el sur, sino una parte del sur hasta el norte. Y bueno, todas esas concesiones que otra vez recurro a esto del discurso que hoy decía el presidente, no son propiedad privada, son concesiones de la nación, ¿no? Y que, bueno, finalmente, como vemos y como decíamos, ha permitido tener grandes ganancias. Y es ahí, Ernesto, en estas venas del capital, en estas vías férreas, pues donde se mueve la mayor parte de las mercancías, pero en particular aquí de Grupo México, de sus minerales, Ernesto, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que queríamos compartir con la audiencia. Y por último, Ernesto, para que nos alcance el tiempo, y tú también tienes preparado algo, este otro elemento, no solamente decíamos al principio de lo de pasta de conchos, sino también esto que ocurrió del peor desastre ambiental de la industria minera, que ese es otro pendiente, Ernesto, que me parece que hay que tenerlo presente. No olvidemos que pues ocurrió, ellos dicen un accidente, pero no fue un accidente, 40 millones de litros de desechos en el río Sonora y Bacanuchi, Ernesto, en el año 2014, y bueno, fue declarado por la propia Semarnat en ese año como el peor desastre ambiental de la industria minera del país, Ernesto, y prácticamente del mundo, ¿no, Ernesto? Este derrame que todavía sigue teniendo consecuencias. Y bueno, hay un párrafo que también hemos compartido ahí. Sí, gracias. Hay un texto que retomamos ahí una información que sacó en su momento Semarnat, y ellos señalan, es importante destacar que al respecto Grupo México ha argumentado públicamente que el percance se ocasionó por lluvias por arriba de la media. Ese fue el argumento que dio muchos días después, Ernesto, que no lo avisó de manera inmediata como lo estamos viendo en pantallas. Fue hasta el desastre ocurrió el 6 de agosto y ellos informaron oficialmente hasta el 12 de agosto. Pasaron muchos días, se pudo haber hecho algo antes y no se hizo, ¿no? Y ellos dijeron, el desastre ocasionado
fue porque hubo un exceso de lluvias. Y bueno, lo que comenta la Semarnat en ese entonces, dicen ellos, sin embargo, los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, CONAGUA, demuestran que esto es absolutamente falso, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo se han conducido, pues históricamente estos grupos mineros y en particular Grupo México con Germán Larrea, Ernesto, y bueno, pues es algo que nos sorprende incluso de manera mediática cómo se ha utilizado esta información, como incluso se habló de una expropiación, ya lo estaremos también hablando con los Maxi Abogados cuando hablábamos de una ocupación temporal, ¿no? Que inmediatamente dijimos hay que ser cuidadosos de cómo se está manejando esta información, de 120 kilómetros que pertenecen a la nación, ¿no? A la nación, que fueron concesionados, que es una concesión de la nación, y que estamos hablando de 11,000 kilómetros que tiene pues Grupo México, Ernesto, que es solamente el 1% frente a estas casi 8 millones de dólares que ganan al día, Ernesto. Todo eso me parece que hay que tejerlo y que hay que tenerlo aquí presente. Pues después de que usted escuchó este contexto de quién demonios es Grupo México y los niveles de ganancia que, como bien señaló el presidente López Obrador, y no nos estamos metiendo en el procedimiento de las concesiones, si realmente fueron legales o no, y no nos estamos metiendo en eso, advierte también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero mire, hay que entender también las dimensiones de lo que es este proyecto del corredor interoceánico o corredor transísmico. Lo que ha sido más mediático para usted y para todos en el país es el Tren Maya. El Tren Maya, que créame, en términos de ganancia, no tiene nada que ver con los ingresos que va a generar entre los dos puertos, el puerto de Salina Cruz y el puerto de Coatzacoalcos. No hay ninguna comparación en el nivel de ingresos que va a generar uno y otro. El proyecto del corredor transísmico es, en términos económicos, el más poderoso de los proyectos de esta administración. Y cuando se habla de ocupación militar, porque de pronto hubo este discurso, y ya sabe usted que en este medio de comunicación y en este espacio noticioso de Momentum, hemos analizado a profundidad las dimensiones de las Fuerzas Armadas en su identidad como Fuerzas Armadas, en su operación en el país y en la operación que tiene a lo largo y ancho de la República Mexicana. Entonces, quiero hacerle una presentación, uno, más allá de que vamos a ver ahorita con los abogados, el término de ocupación temporal, pues de qué extensión de tierra estamos hablando, de qué extensión de terreno es el que va a estar bajo ocupación temporal. Vamos a la primera imagen. Mire, ese es el tramo, viendo el mapa, todo el mapa de la República Mexicana, ese es el tramo. Haciendo un zoom en la siguiente imagen, ahí está usted viendo, ese es el tramo que se está decretando como de ocupación temporal, mientras están en los trámites y negociaciones con Grupo México, si entiende a la buena o entiende a la mala. En el siguiente tramo, en la siguiente slide, va usted a ver precisamente los tramos en términos de distancia. Ese es el tramo que se está dando en ocupación temporal. Pasamos al siguiente, por favor. Y aquí quisiera detenerme en que usted pueda dimensionar el nivel de estrategia que es para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de todo el corredor interoceánico para que usted pueda dimensionar la presencia de las Fuerzas Armadas solo en este tramo del corredor interoceánico. Aquí estamos hablando del puerto de Salina Cruz. Estamos en la 12ª zona naval de la Marina y también en Salina Cruz está una estación aeronaval. Pasamos al siguiente, por favor. En Ixtepec, Oaxaca, también hay que recordar que ahí está la 46 zona militar y ahí opera el 13º Regimiento de Caballería Motorizada, así como la base aérea militar número 2. Es decir, así como está ahí una base aérea naval, también hay una base aérea del Ejército Mexicano y es la número 2. Pasamos al siguiente, por favor.
En Coatzacoalcos, pues está también la séptima zona naval, dentro de la región naval número 3. También ahí opera el 37 Batallón de Infantería de Marina, y ahí está también operando en el astillero número 3 la Marina. Esto es visto de más cerca en el puerto ahí de Coatzacoalcos. Pasamos al siguiente, por favor. También dentro de Coatzacoalcos, ya visto de una manera un poco más amplia, esta misma séptima zona naval que le decía, con el 37 Batallón de Infantería de Marina, y también hay una base aeronaval de la Marina en Coatzacoalcos, Veracruz. Pasamos al siguiente, por favor. En Minatitlán, no debe olvidar usted que Minatitlán y Coatzacoalcos son poblaciones muy pegadas, aproximadamente serán que 15 kilómetros aproximadamente. Ahí está la Guardia Nacional, también está la 29 Zona Militar, opera también el tercer Batallón de Infantería y opera también el 45 Batallón de Infantería. Es decir, toda esa zona, créame, está resguardada de manera cada vez más importante por las Fuerzas Armadas. Pasamos al siguiente, por favor. Ahí terminamos con esta exposición con respecto de la presencia de la Marina, del Ejército y de la Guardia Nacional. Hay dos campamentos nuevos también, dos instalaciones nuevas de la Guardia Nacional, pero que no alcanzamos a incorporarlas, pero que las incorporaremos próximamente, que también están dentro de este tramo. Es decir, Guardia Nacional, Marina y Ejército estarán resguardando. ¿Por qué? Por las dimensiones. Si usted ya se acostumbró a escuchar al presidente López Obrador o no se ha acostumbrado a escucharlo hablar del corredor interoceánico, le vamos a dar una presentación, la última que hizo precisamente el gobierno del presidente López Obrador, con integrantes de la Marina y de la Sedena, de lo que es la presencia de la Sedena, perdón, de la Guardia Nacional y la presencia de la Marina, pero más que nada, ellos presentando el proyecto del corredor interoceánico, incluyendo los 10 polos de desarrollo. Si bien usted escuchó el año pasado que el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que en el puerto de Manzanillo, una vez que que la Marina tomó el control del puerto de Manzanillo, en el lapso de unos meses, los ingresos que pasaban por el puerto de Manzanillo, que eran de 8,000 millones de pesos, en unos cuantos meses, una vez que tomó el control la Marina, pasó a 16,000 millones de pesos, de 8,000 a 16,000 millones de pesos. La cantidad de ingresos, lo que va a generar entre estos dos puertos, este corredor interoceánico, pues tendrá unas dimensiones que yo creo que hasta la fecha siguen siendo todavía incuantificables. Con esto estaríamos cerrando, Violeta, si tienes un comentario más para darle la entrada también a los Maxi Abogados. Sí, Ernesto, pues decía que son los diferentes ángulos que estábamos comentando hace un ratito, ¿no? Por un lado, este avance que también ha habido por parte del gobierno federal de entregar varios proyectos a las Fuerzas Armadas, que decíamos desde el discurso del presidente tiene una intención, y esta intención que ya hemos dicho en torno a que no se privatice en un futuro, pero también por otro esto que tú has estado señalando hoy una y otra vez, pues las implicaciones que podrá tener a futuro, ¿no? Ya cuando no esté pues este gobierno de la Cuarta Transformación, y bueno, y pensando más hacia futuro, que no quisiéramos que regresara nunca a la derecha, pero con la posibilidad en un futuro, esperemos que muy lejano y que no ocurra, pero que si ocurriera, ¿qué va a pasar con este inmenso poder que se le ha dado también? Ese es otro ángulo. Y bueno, eso son las diferentes miradas que hay aquí. Y también, Ernesto, pues poner frente a esta pues opción que había de dárselo a las Fuerzas Armadas, tanto el Tren Maya como el corredor transísmico, la operación, pues está el otro ángulo, que es o dárselo a ellos o dárselo a Grupo México. Y bueno, ya vemos el poder también que tiene el Grupo México. Grupo México, lo hemos comentado, tenía el interés, por ejemplo, de quedarse con la operación del Tren en Maya. Esos eran sus intereses desde un principio, y finalmente pues el presidente y ellos lo sabían, y vemos cómo está actuando
pagando ahorita, Ernesto, por 120 kilómetros, 120 kilómetros, insistimos, frente a los 11,000 kilómetros que tienen ellos en concesión. Y bueno, ¿cómo actuarían si no se protegen también estos espacios, Ernesto? Eso es el riesgo y eso es el peligro. Y veamos lo que decía el presidente en la mañana. Ellos nos estaban pidiendo 9,500 millones de pesos. ¿No? O sea, es dinero, ¿no? Dinero lo que ellos, pues su parte de su negociación, Ernesto. Pues sí, pues vamos dando la entrada, si te parece, Violeta, a los maxi abogados David Peña y Federico Anaya. David solo va a entrar con audio, Federico pues ya se está incorporando, pero me quedo pues con esta expresión del presidente López Obrador cuando decía hace un rato, bueno, dice, no, dice, es que nos decían, no, dice, pero sí les damos derecho de paso, y se empieza a reír, ¿no? Como diciendo, pero uno puede entender de veras la soberbia de Germán Larrea al hacer planteamientos de esa naturaleza, y no solamente eso, sino no haber entendido después de 4 años de gobierno del presidente López Obrador, pues quién es este personaje, este presidente que tenemos y que no le puedes hacer ese tipo, sino este tipo de acciones, sino que les pregunten a los de la empresa Cálica ahí en Quintana Roo. Ya está Federico Anaya y ahí que nos avisen también cuando ya esté también con nosotras y nosotros en David Peña. Mi querido Maxi abogado Federico Anaya, muy buenos días. Buenos días, Violeta. Buenos días, Ernesto. Muy buenos días, querido Federico, ¿cómo estás? ¿Listo ya? Sí, bueno, eso creo. Bueno, pues ayer teníamos un carteo con Federico y con David precisamente sobre los decretos y la implicación de estos dos decretos, si estaban vinculados, si no estaban vinculados, si está vinculado con el del año del 2021, no el del 2022, sino el del 2021, con estos dos que se dieron la semana pasada, uno un lunes, el otro un viernes, y este viernes fue el de Grupo México en este término y concepto que también valdría la pena analizar bien, Federico, de ocupación temporal, más esto que presentó, que aclaró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador a los que decían que era expropiación, dicen no, si no es propiedad privada, es una concesión lo que tenía Grupo México en ese tramo. Adelante, Federico. Bueno, primero una explicación acerca de la exposición que hizo Ernesto, porque muestra la gran confusión que reina bajo el cielo en estos días. Teníamos en el debate nacional el jueves en la mañana de la semana pasada el debate de la Suprema Corte de Justicia acerca de un acuerdo presidencial publicado en Diario Oficial que facilitaba los trámites administrativos de las megaobras. Ojo, esas megaobras incluyen el Tren Maya o el Transísmico. Bueno, la Corte decidió que ese acuerdo es inconstitucional. Ese es un tema. Ese día en la tarde, el presidente ordenó que se publicara en el Diario Oficial un nuevo acuerdo. Ese acuerdo declara, tiene nada más un articulito y dice que las obras y la administración del proyecto Tren Maya y del proyecto transísmico son de interés general y de seguridad nacional. Todo mundo pensamos que la Corte le dijo, es inconstitucional lo que hiciste en 21, por lo tanto ahora el presidente agarra y saca otro decreto diciendo, pues no me importa, siguen siendo de seguridad nacional. Por la manera en que la Corte discutió el primer asunto, había razones para que todos los demás seres mortales en la calle nos confundiéramos. Pero mi argumento el día de hoy es que son cosas completamente distintas. De entrada, mi sospecha es porque la administración pública, incluso en los tiempos de la Cuarta Transformación, es un elefante reumático. Yo no me la creo que hayan hecho el decreto el mismo día. Y tampoco creo que hayan estado tan claros de que iban a perder el argumento de la mañana en la Corte. De hecho, si ustedes ven, la cosa quedó muy rara,
nadie sabe cuál es el efecto de la sentencia de la Corte. No, yo creo que lo que estaba ocurriendo es lo que Violeta nos explicó y lo que nos estaba diciendo el compañero Ernesto. Hay un pleito, otro, completamente distinto, respecto de Germán Larrea, Ferrosur, en el transísmico. Y ese asunto se está negociando, por cierto, más o menos en la misma lógica de gobierno que busca recuperar su soberanía contra privado, que lo que quiere es solamente ganancia particular. Igual que en Iberdrola, había un pleito aquí con Ferromex y los Larrea. No se pusieron de acuerdo, los Larrea trataron de hacer algo, incluso le invirtieron dinero, le hacían favores, como los que dijo ahorita Ernesto, al gobierno y nada más ofendían más. Al final de cuentas, lo que pasó el viernes, o sea, al día siguiente de la cuestión de la Corte y del decreto, es que se aplica la ley de expropiación. Bueno, yo creo que el acuerdo o decreto que sacó el Poder Ejecutivo la noche, el tarde-noche del jueves, tiene que ver con el transísmico y el pleito con los Larrea. No tiene que ver con el debate de la Corte. Creo que estaba preparando el asunto para que quedara muy claro que la aplicación de la ley de expropiación era válida y tenía que hacerse. Por otra parte, la presencia de la fuerza militar en la región es más que suficiente como para que pues nadie vaya a decir que no, ¿sí? Bueno, y ahí nada más un detalle jurídico. Se aplicó la ley de expropiación aun cuando lo que se hizo no es una expropiación. Porque resulta, y eso debo agradecérselo a un amigo abogado que es quisquilloso en esas cosas, que la ley de expropiación contempla 3 cosas que puedes hacer para detener el uso privado de una propiedad. Tú puedes expropiar, es decir, quitarle la propiedad y convertirla en un asunto, en una cosa pública. Puedes ocupar temporalmente la propiedad privada. Y también puedes limitar el dominio, es decir, yo tengo una cosa que es mía, es mi propiedad, nadie dice que no, ni el gobierno, pero el gobierno dice no la puedes usar para tal y tal cosa. Bueno, ahora, ahí hay otra cosa importante. Los ferroviarios privados no son exactamente dueños, son concesionarios del servicio de transporte, pero hay que tener mucho cuidado y eso para entenderlo, capaz de que hay que recordar que una cosa es ser el dueño de los fierros, es decir, de los rieles, que sí son, esa es una cosa bien importante, sí son dueños de los rieles y de las maquinarias y de las instalaciones, pero tiene una concesión para prestar el servicio. Es decir, ellos pueden ser dueños de esa tira de territorio, pero no pueden mover los trenes si no tienen una concesión ferroviaria. Entonces, aquí el problema era cómo se va a utilizar la concesión, quién va realmente a administrar el gran corredor transísmico, etcétera. Era lo que estaba negociando. Pero mientras que no se pusieron de acuerdo, lo que hizo el Estado mexicano fue decir, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es ocupar temporalmente todas las cosas que son tuyas. No se las está terminando de expropiar. No le está diciendo las tienes que usar de tal manera. No, le está diciendo las voy a ocupar temporalmente. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Porque todo el resto del circuito en ese proyecto ya lo está administrando el gobierno mexicano. Entonces, lo razonable y lo racional es que toda la administración pertenezca al ente público. Y con eso cierro. Muchas gracias, Federico. Ya está David con nosotros. David, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Bien, bien, buenos días. Acá escuchándolos. Me disculpo no poder poner la cámara, pero estando en un lugar que no está bien para poner la cámara para buena imagen. Entonces, mejor así por audio para poder comentar. Yo me sumo a una parte de lo que dice Federico y otra discrepo en mi valoración, pero creo que al final vamos a coincidir y intento desarrollar un poco más. A ver, primero, en el tema justo del análisis de lo que hace la Suprema Corte del decreto de noviembre de 2021. Y ahí me parece importante, digamos, no irnos a la literalidad de lo que dice el texto, pero sí cuál es el artículo. Y un poco esto que decía Federico, que tiene razón y coincido, donde no quedó muy claro cuáles son los efectos, qué es lo que va a pasar. Hoy se discute en la Suprema Corte para ver cómo se van a quedar esos efectos. Este decreto de noviembre de 2021 tenía 3 artículos.
Estos 3 artículos, el primero de ellos fue el que fue declarado inconstitucional por mayoría de 8 votos en la sala, en el pleno de la Suprema Corte, mientras que los otros 2 artículos solo alcanzaron una mayoría de 6 votos. Es decir, hay mayoría en el pleno, pero no hay una mayoría que alcance para declarar la inconstitucionalidad. Entonces aquí va a haber un sentido interesante, va a haber digamos, una definición de cómo van a tener estos alcances esta declaratoria de la Corte del lunes pasado. El artículo primero se declara inconstitucional, perdón, mientras que los otros 2 solo alcanzan una mayoría de 6 votos y se tiene que ver cuáles van a ser los efectos. Centrémonos en el primero, que es el que alcanza la declaratoria de inconstitucionalidad por votos, y ahí su relación con el mismo, o con un decreto que sale ese mismo día por la tarde, que es al que hacía referencia Federico. El artículo primero del de noviembre del 2021 decía: se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, característica, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. Ese fue el artículo que fue declarado inconstitucional sustantivamente por la parte de lo que se refería a el tema de transparencia. Recordemos que quien impugna es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI. Al tener esta declaratoria de interés público y de seguridad nacional, digamos, se complejizaban o prácticamente se impedía o se limitaba, no se impedía, pero se limitaba muchísimo el acceso a la información pública sobre todas estas obras. Uno de los argumentos interesantes de la Corte es que no puedes tú declarar la seguridad nacional sobre cosas tan abstractas como proyectos u obras. Y eso fue me parece que una muy buena aclaración que hizo el ministro Lainez al decirle al gobierno, digamos, en términos de la discusión, es: tú no puedes declarar la seguridad sobre un proyecto o una obra en general. Tienes que hacer, si vas a hacer una declaratoria de seguridad nacional, sobre específicamente cosas muy puntuales, ya sea documentos, referencia de estos documentos, tramos específicos de una obra. No puedes hacer una abstracción. Y ahí yo vinculo el decreto de la tarde de ese mismo día, en donde el gobierno hace una aterrizaje, digamos, de lo que en el decreto de noviembre de 2021 había quedado en abstracto. Aquí hace una cosa más concreta y leo lo que fue el único artículo de este lunes pasado en este nuevo decreto. Y dice: artículo único, son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes de servicio y de polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya, ya como un nombre específico, como del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con nombre específico, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, de Chetumal y de Tulum en Quintana Roo, en los términos expresados en la presente considerativa de este decreto. No voy a seguir leyendo, porque si no nos vamos a perder, pero esta parte me parece muy importante. Yo, y en mi valoración, para ir rebotando la pelotita, sí tiene relación con lo que se vota en la Suprema Corte de Justicia ese mismo día. Es decir, sí revive o mantiene ya más reducido la consideración genérica de todos los proyectos, lo resume a estos proyectos en lo específico sobre la Declaratoria de Seguridad Nacional y de Interés Público. Y aquí llama la atención que en el último punto considerativo de este decreto hace referencia justo a las líneas ferroviarias K, Z de la ramal ZA y FA, justo que son las que el viernes posterior se hace esta declaratoria de utilidad temporal. Y ahí me parece, insisto, interesante, porque aunque Federico, y ahí discrepo con Federico, aunque Federico dice que este nuevo decreto, el de lunes por la noche o tarde-noche, se relaciona más bien con lo que sacó el viernes para la REA, para Ferrosur,
A mí me queda la duda porque pensando, y es una lógica jurídica, pensando que si con la Declaratoria de Seguridad Nacional e de Interés Público esas líneas ferroviarias, digamos, se abstraen del marco normativo regular o del marco normativo ordinario, me parece muy raro que el decreto que se publica el viernes sí se rige por las reglas de la ley de expropiación, pero además le da la posibilidad a Ferrosur de impugnar el decreto, ese decreto, de acuerdo a las propias leyes, de acuerdo a lo establecido en la propia ley de expropiación. Y termino. Si la lógica era evitar un proceso litigioso en tanto a esta al decreto de utilidad temporal de los tramos ferroviarios de Ferrosur de Germán Larrea, tendría lógica entonces que este decreto de lunes hubiera denominado de nueva cuenta de seguridad nacional e de interés público para evitar una lluvia, digamos, de procesos litigiosos que se vendrían. Ahí tendría sentido, pero cuando yo leo el decreto del viernes, dice, el propio decreto le dice a Ferrosur, tienes 11 días o 10 días, no recuerdo, para impugnar, a partir de que yo te notifico del viernes de la semana pasada, para impugnar este decreto, para impugnar el procedimiento, y se abre un procedimiento de audiencia en el cual ya va avanzado, digamos, la ocupación temporal física por parte de la Marina, pero en mi valoración no impediría un proceso litigioso largo que pudiera incluso suspender esa parte del corredor transísmico. Entonces, hasta aquí digamos, mi coincidencia con Federico, pero también esta diferencia en la forma en la que se le está dando este trato a Ferrosur con con el decreto de utilidad temporal de esos tramos y de los patios también donde operan estos tramos del ferrocarril. Gracias. Ahí, Gracias. nada Sí. más si me dejas, porque ya no me dejó nuestro querido David hacer la pregunta que iba relacionada con lo que tú habías comentado, Ernesto, que me parece muy importante también para todos aclarar, y qué bueno que tengamos aquí a los maxi abogados. ¿Qué significa? Ustedes ya han avanzado en otros momentos, lo que es seguridad nacional, que sí, que no es, pero también esta otra parte, como queda el decreto, que es ocupación temporal, y esto que es el interés público y la utilidad pública, que también se va a retomar en los considerandos. Se va a retomar el artículo 25 de la ley de ferrocarriles, la ley que está vigente actualmente, y que ojalá y también pudieran, tanto David, como que era lo que yo le iba a preguntar a David, como Federico, qué decir sobre esto, y para todo tener claro qué implica la ocupación temporal, el interés público y la utilidad pública. Perdón, Ernesto. No, 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 adelante, esa fue para Federico. Nada más complementaría también con esta imagen que te pasé, Leonardo, de la ley de expropiación y ocupación temporal, que si eres tan amable de ponerla ahí, y que dice en su fracción 7: ocupación temporal, el acto administrativo por el cual el Estado en forma transitoria entra en posesión material, total o parcial del bien de un particular para satisfacer un requerimiento de utilidad pública que da lugar al pago de la indemnización correspondiente. Y es una redacción que a mí me confunde, porque pues hay una indemnización por la ocupación temporal, pero no es expropiación, y que habla de esto que señalaba David, de estos 10 días para impugnar. En fin, creo que es un término que no habíamos manejado acá, y yo creo que hace muchos años no se usaba en medios públicos este término de ocupación temporal, que es el elemento que está usando el gobierno de López Obrador, Federico. El, Micrófono. Micrófono. Perdón. Una cosa, capaz que el término y esa institución sí se ha utilizado, lo que sí es cierto es que no la habíamos discutido en público. Pero, a ver, en realidad, para que quienes nos escuchan puedan entender bien, comparen la expropiación y la ocupación temporal
frente a la propiedad y el arrendamiento. Yo no soy el dueño de la casa que estoy rentando, ¿verdad? Pero estoy viviendo en ella, tengo derecho a la vivienda, pero a cambio de estar viviendo aquí, yo le tengo que pagar al propietario una renta, ¿sale? Bueno, la expropiación es ser propietario y te quitan la propiedad y el nuevo propietario es el gobierno, ¿sí? Pero la ocupación temporal es equivalente al arrendamiento. Es un arrendamiento forzoso. El gobierno entra y ocupa temporalmente la propiedad del privado, pero por lo tanto tiene que pagarle la renta. Esa es la indemnización de la que habla la definición que nos leyó ahorita Ernesto. Ahora, la diferencia es que todo es forzoso. En el caso de la expropiación, es una ocupación forzosa, te quitan la propiedad forzosamente y luego te van a pagar una indemnización, o sea, te van a pagar el precio de la cosa, ¿sí? Es como una venta forzada. Y la ocupación temporal es un arrendamiento forzado. Ahora, se oye muy feo, ¿verdad? Yo no quisiera que fuera yo propietario y de repente va pasando alguien y diga, forzosamente te quito tu cosa y te la compro a fuerzas o te la arriendo a fuerzas. Pero el gobierno sí tiene manera de hacerlo y lo puede hacer cuando hay una causa de utilidad pública, como por ejemplo va a pasar una carretera y usted es la única casa que no ha querido vendernos, entonces lo sentimos mucho, pero vamos a expropiarla, no se preocupe, le vamos a dar el valor de su casa como indemnización. Pero también puedo ocupar temporalmente la cosa, o sea, no quiero yo quedarme gobierno con la propiedad de usted privado, pero te voy a indemnizar por el tiempo en que tú no puedes usarlo, pagándote una indemnización. Por eso la ocupación temporal está también en la ley de expropiación. Y la última cosa, acuérdense, también te pueden imponer que hagas alguna cosa, que es limitación de dominio. O sea, el gobierno no se mete a tu propiedad, no te la quita temporalmente, ni te la va a expropiar, pero te obliga a utilizar la propiedad para una cosa. Por ejemplo, utilidad pública, todos estamos de acuerdo que podría ser una cuestión sanitaria. Entonces vamos a suponer que en un municipio no hay ninguna casa que pueda ser utilizada como hospital para atender la emergencia sanitaria y entonces se conviene en que la casa que usted tenía de hotel, ahora usted la va a utilizar de hospital o va a recibir a heridos o va a recibir a enfermos. Es decir, te impongo una modalidad de uso, pero tú sigues ahí, tú sigues administrando, tú cobrabas por el hotel determinada cantidad por las habitaciones, yo gobierno te las voy a seguir pagando, pero el uso de tu instalación va a ser para otra cosa. Por eso está en la ley de expropiación. Ahora, regreso a la parte complicada de los abogados. Yo insisto en que en realidad estamos ante dos temas completamente distintos. La Corte estaba discutiendo un asunto de transparencia y, por cierto, yo creo que ese es un tema largo para discutir. Recomiendo que vean ustedes, que nos están escuchando, háganle clic en la Corte y oigan los debates del jueves 18 en la Corte. Es un ejemplo maravilloso de cómo las abogadas y los abogados hablamos otro idioma. Pero con todo y todo, uno puede más o menos seguir los argumentos de las ministras y los ministros y ver de qué se trata el asunto. Y en mi opinión, el asunto, el otro asunto, no el de la ocupación temporal de Ferrosur en el Istmo, sino el asunto del gran decreto de facilitar los trámites administrativos para cualquier tipo de megaobra, que es el decreto del año 2021, 11 de noviembre, no, 22 de noviembre. Ese asunto es probablemente hasta nuestro momento el mejor ejemplo en el cual la Corte está haciendo política. En mi opinión personal como abogado, el decreto no tenía nada, absolutamente nada que ver con la transparencia. Lo más que podías hacer, y lo dijo el ministro ponente en su proyecto, es que cuando el gobierno dijo que es de utilidad pública y seguridad nacional, abre una posible interpretación posterior, posible tal vez, y ni siquiera necesariamente probable,
de parte de una autoridad que diga, como ya dijo que es de seguridad nacional, entonces voy a restringir la información. Pero eso es una cosa que va a pasar en el futuro. El decreto no está diciendo eso. Tal vez, como dijo González Alcántara, Carranca, el que es el ministro proponente, el defecto del acuerdo presidencial es que no es claro, que es ambiguo. Si lo hubieran hecho bien en la Consejería Jurídica de la Presidencia, hubiera dicho, se decreta tal de utilidad pública y seguridad nacional, y luego hubiera pues un párrafo al final de ese primer artículo diciendo, lo anterior no se entiende como derogatorio ni razón para interpretar que se debe restringir la información. Que por cierto es lo que ha venido diciendo todo el año anterior el presidente, pues si quieren preguntar, pregunten, nadie está diciendo que se va a restringir la información. Pero hubiera sido bueno que lo pusieran en el acuerdo. Pero eso es razón para declarar inconstitucional todo el acuerdo. Mi opinión es que no. Yo creo que la Corte tomó una decisión política de leer la mente del presidente y leer que detrás de lo que decía ahí había una orden escondida y secreta para que se restringiera toda la información. Y no está, esa orden no está ahí, la están interpretando, se la están imaginando, y en base a sus imaginaciones, la mayoría de los ministros decidieron que era inconstitucional. Eso es, en mi opinión, un exceso. Y eso es un acto político, porque le compraron al INAI el argumento, y el INAI se lo había comprado a la derecha opositora. Y eso es política en mi tierra. Gracias. Adelante, Violeta, por favor. No, adelante, no, porque yo hice la pregunta, le preguntaba a Federico esto de la ocupación temporal, que también hay que comentarlo nada más, fue parte también de la reforma, el concepto, ¿no? De la reforma a la ley minera que se obtenía de manera inmediata y que ahora, bueno, se ponen restricciones también, o sea que ese es un concepto que también habíamos estado discutiendo desde esa reforma a la propuesta de la ley minera que se hizo, nada más eso. Pues sí, y que incluso lo pasamos aquí en algunos slides, pero aquí es muy bueno ahora también abordarlo con los maxi abogados. David Peña, en términos de procedimiento para quien te está escuchando, David, en términos de procedimiento, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está obrando conforme a derecho, está bien, porque son como dos cosas que uno, a título personal, yo puedo decir que bueno por mí que le expropien y le quiten todo a Grupo México. Pero una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que está implementando. En términos de lógica, también me parece bastante razonable y comprensible, pues que el presidente de la República, en un proyecto estructural de su gobierno, pues tome esta decisión. Y mi pregunta es si desde tu punto de vista fue una decisión adecuada o correcta o habría otro mecanismo que podría haberse empleado. Mira, yo brevemente contesto un poco lo que decía Federico, nada más para cerrar el tema de la discusión de la Corte. O sea, me parece que igual el decreto, y yo creo cuando salió el decreto, aquí hicimos el análisis, y yo decía que igual en la forma en la que estaba redactado, el artículo primero de ese decreto de noviembre de 2021 era inconstitucional. O sea, sí por transparencia, puede ser un elemento, pero el otro también por el tema de seguridad nacional, porque recordemos que en la presentación, por ejemplo, de los amparos, cuando se han presentado amparos por comunidades, por gente de organizaciones, o sea, porque también nos vamos mucho en el discurso de todos los amparos son de Claudio X González, todo, yo no estoy diciendo que no y que no existan muchos, pero también hay amparos, hay gente que se está defendiendo de las propias comunidades por la afectación que tienen, y con esta declaratoria de seguridad nacional se veían limitados en el ejercicio de sus derechos. Entonces, me parece que también, o sea, ceñir y decir la Corte actuó políticamente mal, no, porque al final lo que tiene que actuar la Corte es garantizar el ejercicio de estos derechos, independientemente si nos gusta el proyecto o no, si coincidamos con el proyecto del presidente o no. Es una garantía para el ejercicio de estos derechos. Uno, los derechos de acceso a la información, que fue quien impugna el INAI, y en el otro, en el extensivo, es el ejercicio de pueblos, gente, comunidades afectadas que se puedan ver, insisto, afectados, valga la redundancia, en sus propios derechos y que puedan acudir a solicitar un amparo o a presentar un amparo para
alegar alguna violación. Con esta declaratoria que se hacía de seguridad nacional, sí se abría la puerta y no era, como dice Federico, en un supuesto hipotético de probablemente a lo mejor ocurra, no. Muchos de los amparos, de los que yo tengo conocimiento, se estuvieron negando a partir de la declaratoria justo porque se decía es un tema de seguridad nacional y entra en otro rubro, entra en una calificación diferente la construcción de esos proyectos e incluso en términos del ejercicio de los derechos individuales. ¿Por qué? Porque al tratarse de seguridad nacional se le da un rubro diferente en donde se presume que hay un interés general y colectivo por encima del interés de una persona o de una comunidad en específico. Entonces me parece que sí, ahí yo sí difiero con lo que dice Federico, me parece que estuvo bien la declaración de la Corte en términos de ese artículo, la abstracción, la ambigüedad, cómo se estaba utilizando en la administración pública, me parece muy bien que va para abajo. En los otros dos, yo también tendría mis consideraciones desde mi particular punto de vista, esto de denle los permisos temporales para toda la construcción y luego formalicemos los permisos, a mí también me parece una cosa que atenta, no contra la burocracia, sino que atenta contra esta posibilidad de que la gente conozca cuál es la afectación, que haya una manifestación de impacto ambiental, que haya una evaluación de impacto social, que se conozca cuáles son los procedimientos, cuáles son las afectaciones, que la gente pueda alegar en estos procedimientos y eventualmente oponerse, porque también tienen derecho a la oposición. Es como aquí es nulificar el derecho a la oposición, ¿no? Porque pues es un proyecto y está declarado y entonces nadie puede oponerse. O sea, me parece que caer en la abstracción así no conviene a nadie. Entonces, esos otros dos artículos que se perviven o todavía no sabemos cómo va a quedar en los efectos que la Corte declare, a mí me parece que también abrió un margen digamos, un margen de riesgo para las propias comunidades o la gente que pudiera estar afectada por alguno de estos proyectos. Y cierro a esta parte. Entonces, regresando al tema de utilidad pública, que justo preguntaba Violeta, revisando la ley de expropiación, que además, dicho sea de paso, la ley de expropiación es de 1936, fue publicada por Cárdenas, ¿no? Que es, digamos, interesante el dato. El fundamento que tiene para hacer esta declaratoria de utilidad temporal en los casos de los tramos de ferrocarriles de Ferrosur dentro del artículo primero donde se establecen las causas de utilidad pública y la fracción que se utiliza es la tercera bis, que fue, por cierto, incorporada a la ley en el año 2009 y se refiere a la construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, relacionando obviamente con la construcción del tren, del proyecto transísmico y del tren interoceánico. Ahí hace la justificación el gobierno para decir, bueno, estamos en una obra de construcción de obra de infraestructura pública, va a haber una prestación de servicio público y luego entonces se actualiza la causa de utilidad pública. Y en ese artículo específico, en el 3 bis, incluso hace referencia a concesiones o contratos que se hayan celebrado previamente. Entonces, creo que a diferencia de algunas de las críticas que he estado escuchando en estos días, del viernes para acá, en donde dice que es un acto de arbitrariedad del Estado, es un abuso del Estado. Fíjense que a diferencia de los otros dos decretos que hemos estado analizando, el del 2021 y el del lunes, que igual a mí me parecen bastante mal fundamentados, bastante abstractos, es mi valoración jurídica, del decreto del viernes a mí me parece muy bien sustentado, o sea, tiene una muy buen análisis, tiene un análisis muy detallado de polígonos, es decir, de medidas, de cuáles son las zonas específicamente en metros que se van a considerar de ocupación temporal, cuáles son los tramos comprendidos, hay gráfica, o sea, hay un muy buen ejercicio, digamos, para poder hacer esta declaratoria de utilidad pública y proceder a utilizar, a tomar, digamos, las instalaciones partiendo de este análisis. Y hay un artículo que me parece, yo no lo conocía y debo de decir que me llamó la atención ahorita, en la revisión que estaba haciendo, la misma ley de expropiación, digo, hablando en esta construcción que decía Violeta y Ernesto sobre el magnate de la REA y lo que implica la minería y lo que ha, digamos, expoliado no solo a los recursos naturales, sino al propios bienes de la nación. Hay un artículo, hay una fracción, la fracción octava de ese mismo artículo que justifica la utilidad pública y dice, es de utilidad pública
hacer, digamos, actos relacionados con expropiación o con esta que estamos analizando en la ley de expropiación, la equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general o de una clase en particular. O sea, Oh, el artículo me parece buenísimo en su contexto, diría Violeta, el texto en su contexto, de 1936, donde sí habla de un tema de clase, habla de un tema de riqueza, de injusta distribución de la riqueza, e incluso habla, dice, de una que vaya en perjuicio de la colectividad o de una clase en particular. Digamos, me parece muy interesante el tema de la redacción de la ley y termino nada más diciendo que del análisis que he podido hacer de este decreto del viernes, del de Ferrosur, a mí me parece que sí cumple con las formalidades, que sí cumple, a diferencia, insisto, de otros al que se han publicado, que sí cumple con este análisis de utilidad pública. Ya yo entro en otro debate de decir si esto le corresponde a Marina o no, si se empodera a Marina o no. Me parece que es otro debate que no nos toca aquí, estamos haciendo solo análisis jurídico y yo ampliaría ese debate en algún momento porque los campos donde se van a operar el tren cruzan con muchos ejidos y comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec. Hace 3 semanas, y nada más cierro, fueron detenidos 14 personas del Istmo de Tehuantepec por oponerse a un tramo de la construcción del transísmico. Fueron detenidos, fueron llevados a la Fiscalía General de la República. Afortunadamente logramos su liberación, pero hay 17 órdenes de aprehensión en contra de líderes indígenas que se están oponiendo legítimamente a la construcción del transísmico. Es decir, hay que ver todos estos otros matices. Si bien coincidimos con la forma legal y con la causa de utilidad pública y esta ocupación temporal a los trenes, a los tramos, perdón, ferroviarios de Ferrosur, hay que analizar también que específicamente en el transísmico hay estas muchas otras voces que se siguen manifestando desde mi punto de vista legítimamente para hacer valer sus derechos. Muy interesante lo que nos comentas, querido David. Muchas gracias. Entonces, en este sentido que dice David, querido Federico, ¿cuál sería el futuro que tendría este pues decreto que finalmente saca el día viernes el gobierno federal? ¿Podría ser o no declarado inconstitucional? Y bueno, ahí, ¿cómo podríamos tejer que también decíamos hace ratito, son parte de los considerandos esta ley reglamentaria del servicio ferroviario, el artículo 25, el capítulo 3, ¿no? Que es de utilidad pública, la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas, y ahí sí se habla, querido Federico, no de ocupación temporal, sino de expropiación, ¿no? O sea, esta ley reglamentaria del servicio ferroviario, si también podría ser como parte de esta argumentación o contraargumentación, que en algún momento que la Corte pudiera decir, pues es inconstitucional, si también el artículo 25 podría ser tejido de y utilizado de una manera importante. Esa es una duda, además de esto que te decía de cómo ves tú el futuro de este decreto. Y otro, querido Federico, sobre este texto que publicó ayer el día de ayer, perdón, el Grupo México. A mí me parece que ellos señalan, vamos a buscar pues una solución apegada a derecho, ellos dicen. ¿Y cuál sería esta solución apegada a derecho? Si uno lee el comunicado, vemos que ellos hablan de una acción militar, ¿no? Así lo están, o sea, están utilizando la narrativa que se ha utilizado en la prensa. Y no solo eso, al final llama mucho la atención cómo terminan, dice ellos, de no llegar a un acuerdo en la negociación, la ocupación temporal se convertirá en definitiva en deterioro de la empresa. Ellos lo que les preocupa es eso, sus empleados, clientes y del libre mercado, ¿no? Que eso me parece que es parte, este último párrafo sintetiza pues estos, decíamos, 8 millones de dólares que ganan al día. ¿Qué decir sobre esto, querido Federico? A ver, empiezo por lo último. Lo que estamos viendo en el posicionamiento de Grupo México es al privado, poderosísimo, que sigue negociando. Está muy enojado porque le quitaron el uso de la cosa, ¿sí? Y eso significa que va a perder una X cantidad. Ojo, lo están obligando a hacer un trámite para el cálculo de lo que está dejando de ganar, porque a partir de eso le van a dar su indemnización
por la ocupación temporal. Y también está advirtiendo, tenemos que llegar a un arreglo porque si no esto se va a volver una ocupación permanente. Y sí, tienen razón. Pero, a ver, Grupo México es el que causó el desastre ecológico en Sonora y sigue sin arreglarlo. Grupo México, si mal no me acuerdo, también tiene un negro historial de explotación en Perú. En otras palabras, yo no le creería mucho a los compañeros de Grupo México cuando hablen del Estado de Derecho, porque todo el tiempo lo han estado torciendo. Qué bueno que ahorita tienen a un tipo un poco más fuerte enfrente de ellos, que les pone límites. Pero yo lo que veo es parte de la negociación. Ojo, tampoco es que el gobierno de la República sea tan fuerte como para que pueda eliminar a los explotadores de cobre más grandes del mundo. ¿Tú crees, perdón que te interrumpa, Federico, ¿tú crees que que esto es parte como del proceso de negociación? Digamos que es como un amago de la autoridad para decirle, para hacerle No, no. manita de puerco, ¿o A ver, cómo está? Es pregunta legítima, digo, porque no, puede sí, estar en el no, debate. estoy de acuerdo, pero lo que no me parece buena onda de tu parte es que uses la palabra amago o Ok, manita de como puerco. para presionar, digamos, presionar en la negociación. Exactamente, y lo está Ok. haciendo a nombre de una clase social, de la economía nacional y de la justicia. Yo por eso no usaría amago. En este espacio, cuando discutimos con Ricardo Rafael decía, lo de Iberdrola fue una compra hostil. Pues sí, los gobiernos pueden ser hostiles si no llegas a un buen arreglo con ellos, pero los gobiernos representan a colectividades y para que no exageren mucho las cosas, los elegimos democráticamente. Y lo dijo Violeta antes de que entráramos, en una de esas, como lo que ya conquistamos es la democracia, en 24, este proyecto de nación puede perder la elección presidencial. Nos parece en ese momento que es muy difícil, pero puede pasar. Y en el futuro va a pasar, porque hay democracia y ya la conquistamos. Entonces, a mí me parece perfectamente legítimo que el gobierno use todos los elementos que tiene de fuerza y qué bueno, coincido con David, el decreto acuerdo sobre el istmo específico, el del viernes, es muchísimo más bien hecho y tiene que ver probablemente con que los equipos de aplicación de la ley de expropiación son muchísimo más especializados en la consejería jurídica. Y una cuestión, Violeta, dijiste al principio, ¿no se podría también utilizar de la ley del servicio ferroviario también este artículo para lo mismo? Sí, lo cual demuestra, Violeta, que te estás volviendo abogada. Lo cual es muy bueno. Imagínate, ya sería buenísimo. Siempre. Exacto. Nada más ten cuidado, porque con gran poder viene gran responsabilidad y también algunas normas. Este, el asunto es que sí, también podría utilizarse y ahí haría una cuestión. La ley del servicio ferroviario, por lo que nos dice, solamente habla de expropiación. Ahí la interpretación jurídica tendría que ser, bueno, habla de expropiación y eso activa en nuestra mente y en el sistema jurídico la ley de expropiación de Cárdenas y esa ley incluye 3 tipos de expropiación. Que incluye la ocupación temporal y e imponer cierto destino a las cosas, aparte de la expropiación en sí misma. Entonces, sí, y de nueva cuenta, hay otro tema ahí afuera que tiene que ver con la discusión de la transparencia, en la que no estamos de acuerdo David y yo, y creo que valdría la pena discutirla, pero es bien complicado. Vean el debate del jueves 18 en la Corte. Ok, gracias, mi querido Federico. Pues casi se nos va el tiempo, David. Y a mí sí me gustaría, casi como un preámbulo para que en otro programa podamos abordarlo a profundidad, pero ciertamente creo que pues muchos podemos coincidir en esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de tomar el control total de este corredor transísmico, que eso es prácticamente lo que está haciendo, porque además, digo, ni siquiera hemos hablado algo que no aparece en ningún artículo, ¿verdad? Y que son los cárteles que están operando ahí y que es verdaderamente durísimo cómo están operando tanto en Coatzacoalcos como en Salina Cruz. Y entiendo que ya ha habido una recuperación importante de pues, parte de las operaciones que había y que hay tanto en Coatzacoalcos como en Salina Cruz.
Y eso me lleva a esto que comentaste hace un ratito y lo comentaba yo en la mañana, también hace un rato, sobre la presencia del ejército mexicano y estas facultades esta entrega que le hace el presidente de la República. Hoy fue muchísimo más explícito el tramo que estará bajo control, operación y administración de la Marina y el tramo que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En tu caso y en el mío, pues hemos trabajado mucho también el tema de abusos y excesos por parte de Fuerzas Armadas. Más, pero sin embargo, a pesar de, no obstante, eh, cuando vemos las realidades, pues a mí me resulta también difícil no coincidir con el presidente en la parte de a qué otra institución le das que te pueda garantizar que no se la puedan, que no le puedan quitar o expropiar el control como cuando la tenía Fonatur o en muchos tramos carreteros y ferroviarios cuando lo ha tenido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y claro que aquí estamos pues en el filo de la navaja, caminando en la línea roja, porque también este poder que se le da a las Fuerzas Armadas, pues yo no recuerdo haberlo visto en ninguna otra administración, no de estas dimensiones. Así que sí, de pronto es como un dilema ahí ético. ¿Cuál sería tu valoración ahí en ese sentido, más allá de que después podamos hablarlo más a profundidad, David? Mira, yo igual, o sea, en términos de la seguridad en el país, y hemos hecho aquí varias valoraciones, ¿no? Es decir, en términos del ejercicio de la seguridad del país, creo que no hay margen para moverse sin las Fuerzas Armadas. Y esa parte, lamentablemente, tenemos que reconocerla y aceptarla, ¿no? Porque pues así nos supera la propia realidad. En términos de estrategia de seguridad, la presencia de la militarización incluso de algunos puertos, de las aduanas, me parece que puede ser muy triste en términos de derechos humanos, pero la realidad se nos impone y tampoco podemos negarla, o tampoco podemos cegarnos. En esta otra parte, yo creo que sí hay mucho más análisis de ejercicio, digamos, de discusión, porque, o sea, no hay la capacidad instalada para poder operar ninguna institución, o sea, ninguna institución en el país tiene una capacidad para operarlo en términos de capacidad como tal, en términos de corrupción. No hablamos en términos de transparencia, porque aunque Federico puede decir que sí, pues Marina y Ejército son los principalmente opacos y oscuros, no de este gobierno, de la historia de todo el mundo, digamos, ¿no? Por la propia naturaleza. Yo ahí creo que me parece que es un debate interesante, o sea, el propio gobierno ha creado instituciones para suplir o para corregir prácticas del pasado. Y creo que, y si bien en términos de la institucionalidad y la infraestructura no daba para construir o para hacer una nueva instancia en 4 o 5 años que pudiera tener la capacidad de operar todo esto, sí me parece que pudiera haberse dado incluso una discusión en términos transicionales, por así decirlo. Es decir, que se pudiera crear una de infraestructura, no sé, una entidad, una paraestatal que administrara todas estas obras, no ahorita en términos de la necesidad de apremiante de la construcción y la operación, pero sí que pudiera ejercer un modelo, digamos, de transición, en donde o en cuanto esta nueva instancia o esta nueva institución paraestatal encargada de la infraestructura estratégica del país tuviera capacidad y condiciones, asumir la administración asumir la administración de estas instalaciones, digamos, o de estas obras. El decretar o el establecer que solo la Marina y el Ejército tienen la capacidad, yo no digo de gestión, sino la capacidad mucho más en términos de corrupción, digamos, de menos corrupta o de menos infiltrada para poder administrar estas obras estratégicas, me parece que yo, desde mi particular punto de vista, también es una suerte de renuncia a hacer un cambio de fondo en la administración pública. Decir que solo la Marina y el Ejército tienen la capacidad para administrar me parece renunciar, insisto, a esta posibilidad de que sea autoridades civiles que no sean corruptas. Uno, dos, en esta lógica también de que ¿qué va a pasar después? Y Violeta lo comentaba al inicio, ¿qué va a pasar después cuando se vaya Andrés Manuel? Hoy puede tener una muy buena relación o un muy buen apoyo, o como se le pueda llamar, o una buena relación con las Fuerzas Armadas.
pero no sabemos la autoridad que venga en un sexenio o en dos, y el poder que se le está dando al ejército y a la marina en términos de económicos, ya ni siquiera de presencia territorial, de gobernabilidad, en términos económicos, me parece que es muy riesgoso que Fuerzas Armadas de cualquier país, en cualquier estado, tengan una fuerza económica tan fuerte como la que va a tener la Marina y el Ejército, además de su presupuesto, ahora con recursos generados propios por, digamos, por todas estas obras de infraestructura, y que además van a generar recursos. Me parece que es un debate también en términos económicos. Escuchaba una parte de Federico de la semana pasada, que no pude estar con ustedes, donde decía Federico, aquí lo que vincula es la lana, ¿no? O sea, lo que vincula es el interés en los temas. Y creo que aquí el tema también tendríamos que irnos por ese lado. Y yo finalmente nada más un comentario que encontré, uno de los documentos que me pasaron los compañeros y las compañeras del Istmo, como en términos de ejercicio me parece interesante, es uno de los documentos que están utilizando en el corredor transísmico para poder hacer, digamos, la desapropiación ahora de algunos de los ejidos y de las comunidades de los compañeros y compañeras del Istmo. Es un documento para mi querido historiador Federico, de 1884. O sea, antes de la revolución, antes del reparto agrario, antes del reconocimiento del ejido, de 1884. El porfiriato. ¿Perdón? En el porfiriato. En el porfiriato. Se está utilizando este documento en donde los terrenos que le corresponden por cualquier similitud, hoy lo hacía el presidente en la similitud histórica, el ferrocarril interoceánico de Tehuantepec, del Istmo de Tehuantepec, era el nombre que tenía en el proyecto en el porfirismo, el porfiriato, y que terrenos que se utilizaron en ese momento para este proyecto del corredor del tren interoceánico, el ferrocarril interoceánico, en 1884, hoy están siendo utilizados para promover que algunas comunidades, digamos, no están haciendo un despojo, no están llegando y quitando las tierras, simplemente está ahora ferrocarril no sé cómo se llama, ferrocarril transísmico SADCB, como para estatal, está recurriendo a estos documentos de 1884 para alegar que son ellos quienes tienen los derechos sobre donde hoy están comunidades y ejidos indígenas. Claro que después del reparto de tierras de la revolución, varios de estos terrenos, muchísimos de estos terrenos, pues fueron repartidos a las comunidades indígenas, a los ejidos indígenas, y hoy están en propiedad de ellos. Pero bueno, nada más un poco como dato de lo complejo que resulta el hacer este proyecto en el transísmico, con todos estos matices que estamos viendo, tanto Germán Larrea con Ferrosur, como este decreto de 1884, que es el que le están imponiendo a los compañeros de Mogoñé Viejo, cerca de Matías Romero, que son los que están ahora también, digamos, inconformándose con esta parte de construcción del proyecto. Y bueno, pues es parte de los matices que me parece que tenemos que analizar, justo particularmente con lo que se viene ahora. Creo que centrar la atención en el tema del corredor transísmico, que va a llamar más la atención incluso de lo que pueda estar ocurriendo en el Tren Maya, que de acuerdo al presidente informó el fin de semana, pues ya va más del 80% avanzado en la construcción. Muchas gracias, David. ¿Con qué cerrarías, querido Federico? Yo nada más le tejería esto que acaba de decir ahorita Federico, pues este mensaje también que se está mandando a Germán Larrea en particular, porque se pudo haber quedado este tramo de 120 kilómetros en manos de Germán Larrea y seguir el proyecto del corredor transísmico, y sin embargo, pues se está decidiendo esto que ocurrió el día viernes, ¿no? De ocupar temporalmente, y de que, como escuchábamos al secretario de Gobernación este fin de semana, de que esto finalmente pasa a manos del Estado. Entonces, bueno, no me parece que, como dice Ernesto siempre, las luces y las sombras, pues desde mi perspectiva, esta también es una luz, no dejárselo a la iniciativa privada y a alguien pues que ha abusado de una manera impresionante en nuestro país, que es Germán Larrea. Y bueno, también ese es un mensaje que se tiene que tejer con esto que tú estás diciendo, querido David. ¿Qué decir sobre esto, Federico? A ver, ya para cerrar, creo que tenemos varios temas gigantes que tenemos que discutir. Uno, desde hace casi 2 años, Ernesto, cuando empezamos a discutir en esta mesa cómo se administraban los puertos, quedamos que íbamos a investigar cómo estaban conformándose estas empresas a donde los militares
administran un aeropuerto o administran una línea férrea. Yo tengo la sospecha de que no estamos realmente dejando dentro de esas empresas a los militares gobernándose solos. Ahora, el problema es que los militares que están ahí involucrados en esas empresas tienen la terrible costumbre de creerse distintos y de que no tienen que rendirle cuentas a nadie. Eso es otro problema grande. Pero tenemos que ir a ver cómo están conformadas las empresas, tenemos que ver quién preside el órgano de gobierno, y mi sospecha siempre ha sido, pero nunca lo hemos confirmado, Ernesto, que quien preside el órgano de gobierno de todas estas empresas es la Secretaría de Hacienda. Y la verdad sea dicha, es que si uno sigue el dinero, hay una secretaría más poderosa que la Secretaría de la Defensa Nacional, es la Secretaría de Hacienda, porque es la que les da la plata y les da la impunidad también, pero la plata es importante. Uno. Dos, aquí con el asunto de si los militares van a tener control o no van a tener control, aparece otro tema que hoy nada más tocamos de pasadita, y que por cierto todo mundo, hasta la corte, toca de pasadita. ¿Se vale que el presidente declare esto es de seguridad nacional? Les recuerdo, cuando estábamos analizando los amparos que consiguieron los buzos en contra del tramo 5 del Tren Maya, discutimos en esta mesa cómo el compañero Mike, que es el director actual de Fonatur, se sacó de la manga que el Consejo de Seguridad Nacional ya lo declaró de seguridad nacional el asunto. Y cuando investigamos resulta que por ningún lado había ninguna declaratoria de esas. Y ya revisando la Ley de Seguridad Nacional, tampoco me queda claro que el Consejo de Seguridad Nacional pueda hacer ese tipo de declaratorias. Pero tampoco queda claro que el presidente lo puede hacer. En la discusión de la Corte sobre el decreto, acuerdo que facilitaba los trámites, los ministros, varios de ellos, Lainez, si mal no me acuerdo, se sacó de la manga, así cual si fuera un mago, se sacó de la manga el argumento de que, no fue Lainez, creo que fue Pardo, que no, que el único que puede hacer algo así es el Congreso de la Unión. Y tampoco, o sea, díganme qué instancia del Congreso de la Unión declara algo de seguridad nacional. Y tampoco estamos seguros qué es eso. Entonces resulta que tenemos una palabra importantísima, seguridad nacional, que no hemos definido claramente. Ese es otro tema que deberíamos discutir con más cuidado. Porque la utilidad pública, el interés social, eso sí está bastante bien claro. Y un detalle bien bonito que descubrió David hoy es en la ley de expropiación, que ha tenido muchas reformas, pero el centro de la ley de expropiación sigue siendo la ley de expropiación de mi general Cárdenas. Están las palabras clase social, interés de una clase social, y por lo tanto, ahí hay muchos elementos para definir qué cosa es el interés social y el interés público. Pero seguridad nacional no queda tan claro. Entonces, ese es otro tema que tendríamos que discutir. ¿Cómo se organizan las empresas militares? Yo tengo mis dudas de que realmente sean militares, las empresas, aunque haya soldados ahí. Y el último tema que yo siempre he estado diciendo, invitar a los militares a comer en nuestra mesa o a discutir en nuestras tertulias, no significa que nos vayamos a contaminar de algo, pues no son alienígenas, ni son leprosos. Pero la sociedad mexicana está tan desacostumbrada a tratar con los militares, precisamente por esta separación en que los tuvo el viejo régimen, que cree que si se aparece un militar en un lugar con su uniforme, entonces todo se contamina y ya estamos al borde de la militarización y Pinochet está a la vuelta de la esquina. Y tampoco es cierto. Ese es un tema que tenemos que discutir todavía. Honestamente, yo prefiero 20 veces tener a generales, almirantes, capitanes y coroneles sentados hablando, porque mi sospecha es que nos van a demostrar que ni son expertos en lo que dicen que son. Vean, les agarraron todos los secretos en el Guacamaya Leaks. Ni son eficientes para las cosas. Vean el desastre de la batalla de Culiacán. Y sí, de pronto pueden ser mejores administradores a veces, que fue lo que dijo Ernesto de Manzanillo, pero hay otras veces, acuérdense que teníamos un militar al frente de la seguridad de Pemex, von Trauwitz, y fue un desastre de corrupción eso. Entonces, yo los prefiero tener sentados enfrente para que vayan demostrando su competencia, mi sospecha, con todo el respeto que me merece la institución armada, que tendría que ser realmente del pueblo,
yo creo que nos van a demostrar que son incompetentes la mayor parte de las veces. Pero para eso necesitamos tenerlos sentados, Sí. enfrente de todos. Pues gracias Federico y gracias David. Déjenme, voy a leer algunos comentarios de la audiencia y también hacer un señalamiento ahí también. En esta parte, a mí me parece que si pensamos en el actual presidente de la República y su relación con el ejército, con todo lo que tú has señalado en otros programas, Federico y David, también cuando hemos visto, pues por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, el encubrimiento que hay por parte de Sedena y Marina, pues bueno, claro que cuando uno ve los poderes, que de hecho tú también lo has señalado, Federico, que también el presidente pues tiene que lidiar con eso, ¿no? Con esos poderes y que pues está clarísimo que también el ejército es un monstruo grande y pisa fuerte en cualquier administración. Pues me quedo pensando si viene Claudia Sheinbaum o viene Marcelo Ebrard, pues le va a tocar un ejército más empoderado que cualquier otro ejército, y si así es difícil controlarlo, pues cómo va a ser para el otro, para el presidente en turno. Así que, pues sí, me parece que es un tema que tenemos que abordar con mucho cuidado y con mucho sentido de profundidad. Y ya quisiera, Federica, ya quisiéramos pues poder tener a los militares y poder dialogar con ellos, pero pues también no está fácil. Déjenme, dice Raúl Flores, los privados siempre argumentarán expropiación cuando ellos son los afectados, pero cuando por culpa de ellos se expropian ejidos, ahí sí no dicen nada, hasta matan. Mire, Maribel Cuellar, de acuerdo con la Corte, está haciendo política y está enfocada en bloquear y tirar todo lo que proponga el Ejecutivo y el Legislativo. Bonifacio Sánchez, ese acto realizado por el Ejecutivo jurídicamente es lo que se llama derecho de angaría, que también se ejercitó durante la Segunda Guerra Mundial. Pablo Gómez, antes todo se hacía bajo el agua, ahora a punta de las Fuerzas Armadas. José Luis Blanco, debería ser permanente, no solo temporal, porque es de utilidad pública, basta de actuar de buena fe. José Luis Torres, en el artículo cuarto de la Ley de Seguridad Nacional se menciona que la ley se rige por principios de derecho y garantías, incluyendo la transparencia, por lo que no quiere decir que el decreto se viola de facto. Ana García, no se podría cobrar a lo chino, tal vez en vez de darle indemnización, se tomara en cuenta lo que debe Grupo México para la reparación del río Sonora. Pregunta Raúl Flores, si queremos ser justos justos, perdón, con a quienes se les expropia bajo otros términos, la historia señala que hubo comunidades indígenas que tuvieron que donar los espacios de los pueblos actuales. En fin, hay una cantidad importante de comentarios, cosa que le agradecemos mucho. Y para despedir, David Peña, en un minuto, ¿con qué cierras? Yo me parece que insistiría en colocar el foco de atención ahora, como ya está colocado a partir del transísmico. Creo que no se ha visibilizado, no se ha logrado hablar en medios de comunicación sobre las resistencias, la protesta que han tenido varias comunidades. Me parece que es muy interesante volverlo a colocar, digamos, volverlo a traer, ahora que está llamando la atención mucho más por el tema de Ferrosur, ver qué está pasando con las comunidades, ver qué proceso de diálogo hay. Ahí quien encabeza los procesos de diálogo es la Marina, cosa que ustedes verán, se entenderán que es complicado sentarte a dialogar, ¿no? Con la Marina, pero bueno, me parece que hay un foco de atención interesante sobre el proceso que se va a dar. Es un proyecto que va muy lento. El proyecto del transísmico va muy lento en términos de los tiempos que había planteado el gobierno de la Cuarta Transformación, y habrá que ir viendo a ver cómo se van dando digamos, los avances o las resistencias. Y yo solo un comentario aquí que está en el chat del querido Vikingo, en donde te dice, mi querida Violeta, te dice, no, doctora, no se haga abogada, usted es una persona de bien. Ah, chingados, ¿qué pasó? Digo, ¿qué pasó con el Vikingo? O sea, pero bueno, nada más era un comentario que no quería dejar pasar, mi querido Vikingo, Bien, tú no te lleves, dale su garrotazo. no te lleves, mi querido Vikingo, o sea, pues hay cariño, pero tampoco abuses. Pero bueno, nada más era un comentario ahí al margen, familia. Gracias.
Muchas gracias. Federico, ¿con qué cierras? A ver, con esto último, en realidad los comentarios que leíste ahorita, muchos de ellos, lo que están demostrando es que no solo Violeta, sino quienes nos están escuchando, están empezando a discutir con bastante seriedad lo que es el derecho. Por eso, en serio, no le tengan miedo, vayan a ver el video de la sesión de la Corte del jueves 18 de mayo. Es un reto, están hablando en juridiquiñol, pero de vez en cuando, si uno va poniendo atención, no se lo avienten de golpe todo, poco a poco, van a ver cómo en realidad el derecho no es magia. Todos y todas deberíamos utilizarlo y los comentarios demuestran que hay buen criterio jurídico general. Y, David, aceptémoslo, la verdad es que la mayor parte de las abogadas y los abogados son horribles y nos han hecho pésima fama. La única manera en que nos vamos a redimir es cuando todos y todas las ciudadanos utilicen el derecho y nosotros seamos servidores técnicos para las cosas más especializadas. Pero el derecho es de todos y de todas. Ya. Pero que raspe allá en la barra mexicana de abogados o que raspe por aquel lado Coparmex, Sí, que de no acuerdo. venga a raspar aquí. Sí, sí, completamente de acuerdo. Muy Listo. bien. Pues no sé, yo, queridos, yo pienso en Marx que presentó su tesis de Derecho siendo muy joven, su tesis de doctorado de Derecho muy, muy joven, así es que, y además a ustedes, pues son un gran, gran ejemplo. Así es que todos nuestros abrazos. Y sí, tomaremos muy en cuenta lo que dice nuestro querido Leonardo. Además, Listo. además, yo sí cerraría diciendo que le podemos decir con certeza plena que esta mesa de los lunes, que estos maxi abogados han redimido a todas y todos los abogados. Gracias, gracias. Gracias, mi querido Un Ernesto abrazo. Violeta. Abrazo, Cuídense. Federico. Adiós. Hasta pronto. Se todas y todos. Gracias.